Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy, os presentamos El duelo, de Alexander Pushkin. Por aquel tiempo, me encontraba destinado con mi regimiento en un pequeño pueblo. La vida de un oficial en el ejército es bien conocida. Por la mañana, instrucción y equitación, cena con el coronel o en un restaurante judío, por la noche, ponche y cartas. En aquel pueblo, no había ni una sola casa que nos abriera las puertas, ni una sola joven casadera. Solíamos reunirnos en nuestras habitaciones, donde, salvo nuestros propios uniformes, nunca veíamos nada más. Solo un civil fue admitido en nuestro grupo. Tenía unos 35 años, por lo que lo considerábamos casi un anciano. Su experiencia le daba una gran ventaja sobre nosotros, y su habitual taciturnidad, carácter severo y lengua cáustica, causaron una profunda impresión en nuestras jóvenes mentes. Algo misterioso rodeaba su existencia. Tenía aspecto ruso, aunque su nombre era extranjero. Había servido anteriormente en los húsares, y al parecer, con honores. Nadie conocía la causa que lo había inducido a retirarse del servicio, y establecerse en un pueblito miserable, donde vivía pobremente, aunque, a veces, se permitía algunos lujos. Iba a pie a todas partes, y vestía siempre el mismo abrigo negro y raído, pero los oficiales de nuestro regimiento siempre eran bienvenidos a su mesa. Es cierto, que sus cenas nunca consistían en más de 2 o 3 platos, preparados por un soldado retirado que estaba a su servicio, pero el champán corría como el agua. Nadie sabía cuáles eran las circunstancias de su vida, a qué se dedicaba, ni a cuánto ascendían sus ingresos, y nadie se atrevía a preguntarle al respecto. Tenía una buena colección de libros, compuesta principalmente por obras sobre asuntos militares y algunas novelas. Nos los prestaba voluntariamente para leerlos, y nunca nos pedía que le fueran devueltos. Por otro lado, él tampoco devolvía nunca a su dueño los libros que le prestábamos. Su principal diversión era disparar con una pistola. Las paredes de su habitación estaban acribilladas a balazos, y llenas de agujeros como un panal. Una rica colección de pistolas era el único lujo en la humilde casa donde vivía. La habilidad que había adquirido con su arma favorita era simplemente increíble, y si se hubiera ofrecido a dispararle a una manzana, colocada sobre la cabeza de alguno de nosotros, ningún hombre de nuestro regimiento habría dudado en ofrecerse como blanco. Nuestras conversaciones giraban a menudo en torno a los duelos, pero Silvio, así lo llamaré, nunca participaba en ellas. Cuando le preguntábamos si alguna vez se había batido en duelo, respondía secamente que sí, pero no entraba en detalles, y era evidente que tales preguntas no le gustaban. Llegamos a la conclusión de que tenía en la conciencia el recuerdo de alguna desdichada víctima de su terrible habilidad con la pistola, porque a ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza sospechar de él algo parecido a la cobardía. Hay personas cuya simple mirada basta para rechazar tal sospecha. Pero ocurrió un incidente inesperado, que nos dejó atónitos a todos. Un día, algunos oficiales cenamos en casa de Silvio. Bebimos como de costumbre, es decir, mucho. Después de cenar, le pedimos a nuestro anfitrión que guardara la banca para una partida de cartas. Al principio se negó, pues casi nunca jugaba, pero finalmente ordenó que trajeran los naipes, puso medio centenar de ducados sobre la mesa, y se sentó a repartir. Los demás nos sentamos a su alrededor, y comenzó la partida. Silvio tenía la costumbre de guardar absoluto silencio mientras jugaba. Nunca discutía ni daba explicaciones. Si el apostador se equivocaba al calcular, le pagaba inmediatamente la diferencia, o anotaba el sobrante. Conocíamos esta costumbre suya, y siempre le permitíamos hacer lo que quisiera. Pero en esta ocasión, entre nosotros se encontraba un oficial, recientemente transferido a nuestro regimiento. Durante la partida, este oficial, distraídamente, se anotó un punto de más. Sin hacer ningún comentario, Silvio tomó la tiza, y anotó la cuenta correcta. El oficial, pensando que era Silvio quien se había equivocado, empezó a pedirle explicaciones, pero Silvio continuó repartiendo en silencio. El oficial, impaciente, borró lo que consideró incorrecto. Sin perder la calma, Silvio tomó la tiza y corrigió la puntuación de nuevo. El oficial, acalorado por el vino, el juego y las risas de sus compañeros, se sintió profundamente insultado, y en su furia,
agarró un candelabro de latón de la mesa y se lo arrojó a Silvio, quien apenas logró esquivar el proyectil. Todos los demás enmudecimos, llenos de consternación. Silvio se levantó, pálido de rabia, y con los ojos brillantes, dijo: «Mi querido señor, tenga la bondad de retirarse, y agradecer a Dios que esto haya sucedido en mi casa». Ninguno de nosotros albergaba la menor duda sobre el resultado de aquel altercado, y ya dábamos por muerto a nuestro nuevo camarada. El oficial se retiró, diciendo que estaba dispuesto a responder por su ofensa, como le pidiera nuestro anfitrión. Iniciamos otra partida, pero al sentir que Silvio ya no estaba interesado en el juego, nos retiramos uno tras otro, y nos dirigimos a nuestros respectivos cuarteles, tras intercambiar algunas palabras sobre la probabilidad de que pronto hubiera una vacante en el regimiento. Al día siguiente, nos preguntábamos si el pobre teniente aún seguía vivo, cuando él mismo apareció ante nosotros. Le preguntamos qué había sucedido, y respondió que aún no tenía noticias de Silvio. Esto nos dejó atónitos. Fuimos a casa de Silvio, y lo encontramos en el patio, disparando bala tras bala, aún pegado en la verja. Nos recibió como de costumbre, pero no dijo ni una palabra sobre lo ocurrido la noche anterior. Pasaron 3 días, y el teniente seguía vivo. Los demás nos preguntamos asombrados: ¿es posible que Silvio se niegue a batirse en duelo? En efecto, Silvio no luchó. Se conformó con una explicación perentoria y una tibia disculpa, y se reconcilió con su agresor. Esto lo degradó mucho ante la opinión de todos los jóvenes del regimiento. La falta de coraje es lo último que se les perdona a los hombres, quienes suelen considerar la valentía como la principal de todas las virtudes humanas, y la excusa para cualquier posible falta. Pero, poco a poco, todo se fue olvidando, y Silvio recuperó su antigua influencia. Sin embargo, yo ya no podía acercarme a él, de la misma manera que antes. Dotado por naturaleza de una imaginación romántica, me había encariñado más que mis compañeros, con el hombre cuya vida era un enigma, y que me parecía el héroe de algún drama misterioso. Él también me tenía cariño, al menos, solo conmigo dejaba de lado su habitual tono sarcástico, y conversaba sobre diversos temas, de una manera sencilla y excepcionalmente agradable. Sin embargo, después de aquella desafortunada velada, la idea de que su honor había sido manchado, y de que la mancha había permanecido sobre él, por su propia voluntad, estaba siempre presente en mi mente, y me impedía tratarlo como antes. Incluso me avergonzaba mirarlo. Silvio era demasiado inteligente y experimentado, como para no darse cuenta y adivinar la causa. Esto pareció irritarlo. Al menos, noté en 1 o 2 ocasiones el deseo de explicarse conmigo, pero yo evité tales oportunidades, y Silvio desistió. A partir de entonces, solo lo vi en presencia de mis compañeros, y nuestras conversaciones confidenciales llegaron a su fin. Los habitantes de la capital, ocupados en tantos asuntos de negocios y placer, desconocen las múltiples sensaciones que son tan familiares para los habitantes de pueblos y ciudades pequeñas, como, por ejemplo, la espera del correo. Los martes y viernes, la oficina de nuestro regimiento solía estar llena de oficiales. Algunos esperaban dinero, otros cartas, y otros periódicos. Los paquetes solían abrirse en el acto, las noticias recibidas eran comunicadas de unos a otros, y la oficina presentaba un aspecto muy animado. Silvio solía recibir allí sus cartas, y por lo general, acudía regularmente para recogerlas. Un día recibió una carta, cuyo sello rompió con gran impaciencia, y al leer el contenido, sus ojos brillaron. Los oficiales, cada uno ocupado con sus propias cartas, no notaron nada. «Caballeros», dijo Silvio, «las circunstancias exigen mi partida inmediata. Me voy esta misma noche. Espero que no se nieguen a cenar conmigo por última vez. Le espero también a usted», añadió, volviéndose hacia mí. «Los espero a todos sin falta». Con estas palabras, partió apresuradamente, y nosotros, tras acordar encontrarnos en casa de Silvio, nos dispersamos hacia nuestros distintos destinos. Llegué a casa de Silvio a la hora acordada, y encontré allí a casi todo el regimiento. Todas sus cosas ya estaban empacadas, y en la casa no quedaba nada más que las paredes desnudas y acribilladas a balazos. Nos sentamos a la mesa. Nuestro anfitrión estaba de excelente humor, y su alegría se contagió rápidamente a los demás. Los corchos saltaban a cada momento de las botellas de champaña, las copas espumeaban sin cesar,
y nosotros brindábamos a la salud del amigo que iba a partir, deseándole un buen viaje y mucha felicidad. Cuando nos levantamos de la mesa, ya era tarde. Después de despedirse de todos, Silvio me tomó de la mano, y me retuvo justo cuando me disponía a marcharme. «Quiero hablar con usted», dijo en voz baja. Yo me detuve, y me quedé atrás mientras los otros salían. Los invitados se marcharon, y nos quedamos solos. Sentados uno frente al otro, encendimos nuestras pipas en silencio. Silvio parecía muy perturbado, no quedaba rastro alguno de su anterior alegría convulsiva. La intensa palidez de su rostro, el brillo de sus ojos, y el denso humo que salía de su boca, le daban un aspecto verdaderamente diabólico. Transcurrieron varios minutos, y entonces Silvio rompió el silencio. «Quizás no nos volvamos a ver», dijo, «y antes de separarnos, me gustaría darle una explicación. Habrá notado que me importa muy poco la opinión de los demás, pero a usted le aprecio sinceramente, y me dolería dejarle una impresión equivocada». Hizo una pausa, y empezó a sacudir la ceniza de su pipa, mientras yo permanecía sentado, mirando al suelo en silencio. Sin duda le pareció extraño, continuó, que no le exigiera una satisfacción a ese borracho idiota, que me ofendió aquella noche, durante la partida de cartas. Admitirá, sin embargo, que al poder elegir yo las armas para el duelo, su vida estaba en mis manos, mientras que la mía no corría gran peligro. Podría atribuir mi indulgencia solo a la generosidad, pero no mentiré. Por pequeña que fuese, existía la posibilidad de que yo muriera en ese duelo. De lo contrario, si hubiera podido castigarle sin arriesgar mi vida en absoluto, jamás lo habría perdonado. Miré a Silvio con asombro. Semejante confesión me dejó completamente atónito. «Esta es la razón de mi aparente cobardía», continuó Silvio. «No tengo derecho a exponerme a la muerte, debo conservar mi vida, hasta que me haya vengado del hombre que una vez me ofendió. Hace 6 años, me dieron una bofetada en público, y mi enemigo sigue vivo». Al escuchar aquello, mi curiosidad se despertó enormemente. «¿No se batió en duelo con él?», pregunté intrigado. «Sí, luché con él», respondió Silvio, «y aquí tiene un recuerdo de nuestro duelo». Se levantó, y sacó de una caja de cartón, una gorra roja con borla de oro y bordado, lo que los franceses llaman bonnet de police. Me la mostró, una bala la había atravesado, a 1 pulgada por encima de la frente. «Como sabe», continuó Silvio, «serví en un regimiento de húsares. Usted conoce bien mi carácter, estoy acostumbrado a llevar la iniciativa. Desde mi juventud, esta ha sido mi forma de ser. En mi época, la disolución estaba de moda, y yo era el hombre más escandaloso del ejército. Solíamos presumir de nuestras borracheras, y en este terreno no tenía rival. En una ocasión, le gané en una borrachera al famoso Bursov. En nuestro regimiento se producían duelos constantemente, y en todos ellos yo tenía siempre el papel principal, y jamás era vencido. Mis camaradas me adoraban, mientras que los comandantes del regimiento, que cambiaban constantemente, me consideraban un mal necesario. Disfrutaba tranquilamente de mi reputación, cuando un joven de familia adinerada y distinguida, no mencionaré su nombre, se unió a nuestro regimiento. Nunca en mi vida había conocido a un hombre tan afortunado. Imagínese reunido en un solo hombre, la juventud, el ingenio, la belleza, una alegría desbordante, una valentía temeraria, un nombre famoso, y una riqueza incalculable. Imagine todo esto, y podrá hacerse una idea del efecto que producía en todos nosotros. Al principio, deslumbrado por mi reputación, ese joven empezó a buscar mi amistad, pero yo lo recibí con frialdad, y él, sin insistir más, se mantuvo distante. Le cogí odio, debo confesar que estaba celoso. Su creciente popularidad en el regimiento, y su éxito con las damas, me llenaban de coraje. Empecé a buscar pelea, a zaherirle con sarcasmos e ironías, pero a mis epigramas respondía con otros, que siempre me parecían más espontáneos y mordaces que los míos, y que eran decididamente más divertidos, pues bromeaba, mientras yo me enfurecía. Finalmente, en un baile ofrecido por un terrateniente polaco, al verlo convertido en el centro de atención de todas las damas, y en especial de la señora de la casa, con la que yo me llevaba muy bien, le susurré un comentario groseramente insultante. Él se enfureció, y me dio una bofetada. De inmediato empuñamos nuestras espadas,
dispuestos a luchar allí mismo, pero ante los gritos y el llanto de las damas presentes, desistimos de ello. Sin embargo, acordamos que a la mañana siguiente nos batiríamos en duelo. Apenas amanecía, cuando ya me encontraba en el lugar señalado con mis 3 padrinos. Con inexplicable impaciencia, esperaba la llegada de mi oponente. El sol primaveral ascendía lentamente en el cielo, y ya hacía calor. Lo vi venir a lo lejos, caminando despacio, acompañado de un padrino, y comiendo unas cerezas que había recogido en su gorra. Avanzamos a su encuentro, nos saludamos con frialdad, y los padrinos nos marcaron 12 pasos. Yo tenía que disparar primero, pero mi agitación era tan grande, que no podía confiar en la firmeza de mi mano, y para darme tiempo a tranquilizarme, le cedí el primer disparo. Mi adversario no accedió, y se decidió echarlo a suertes. El primer número le correspondió a él, el infalible favorito de la fortuna. Apuntó, y su bala atravesó mi gorra. Ahora era mi turno, su vida, por fin, estaba en mis manos. Lo miré con interés, intentando detectar aunque fuera la más mínima sombra de inquietud. Pero él, se quedó frente a mi pistola, eligiendo tranquilamente las cerezas más maduras de su gorra, saboreando el fruto con parsimonia, y escupiendo después el hueso, que volaba casi hasta mis pies. Su indiferencia me molestó muchísimo. ¿De qué sirve, pensé, privarlo de la vida, si no le da ningún valor? Un pensamiento malicioso cruzó mi mente, y bajé la pistola. No parece que esté preparado para la muerte en este momento, le dije. Veo que desea desayunar, y no quiero impedírselo. No me estorba en lo más mínimo, respondió él. Tenga la bondad de disparar, o actúe como le plazca. El tiro es suyo, siempre estaré a su servicio. Me volví hacia mis padrinos, informándoles que no tenía intención de disparar ese día, y con eso, el duelo llegó a su fin. Renuncié a mi puesto en el ejército, y me retiré a este pequeño pueblo. Desde entonces, no ha pasado un solo día, sin que haya pensado en la venganza. Y ahora, por fin, ha llegado mi hora. Silvio sacó del bolsillo la carta que había recibido esa mañana, y me la dio para que la leyera. Alguien, al parecer, su agente comercial, le escribía para comunicarle que cierto caballero iba a casarse con una joven y hermosa dama. Sin duda, puede adivinar a quién se refiere, dijo Silvio, me voy a Moscú en su busca. Veremos si ahora, a punto de casarse, mira a la muerte a la cara con la misma indiferencia que aquella mañana, mientras comía sus cerezas. Con estas palabras, Silvio se levantó, tiró la gorra al suelo, y empezó a pasearse por la habitación como un tigre en su jaula. Yo lo había escuchado en silencio, y ahora, extraños sentimientos encontrados me agitaban. El sirviente entró, y anunció que los caballos estaban listos. Silvio me estrechó la mano con fuerza, y nos abrazamos. Se sentó en su coche, donde había 2 baúles, uno con sus pistolas, y el otro con sus efectos personales. Nos despedimos una vez más, y los caballos partieron al galope. Pasaron varios años, y las circunstancias familiares me obligaron a abandonar el ejército, y establecerme en un humilde pueblecito, para ocuparme en las labores agrícolas. Sin embargo, no dejaba de añorar en secreto mi antigua vida de oficial, ruidosa y despreocupada. Lo más difícil de todo, era tener que acostumbrarme a pasar las noches en perfecta soledad. Hasta la hora de la cena, me las arreglaba para matar el tiempo de una forma u otra, hablando con el alguacil, cabalgando para inspeccionar las tierras, o visitando alguna hacienda, pero en cuanto empezaba a oscurecer, no sabía qué hacer. Los pocos libros que había encontrado en la casa, ya me los sabía de memoria. Todos los cuentos que mi ama de llaves Kirilovna podía recordar, los había oído una y otra vez, y las canciones de las campesinas me deprimían. Intenté beber licor, pero me provocaba dolor de cabeza, y además, confieso que tenía miedo de convertirme en un borracho por simple aburrimiento, es decir, la clase más triste de borracho, de la que había visto muchos ejemplos en nuestro distrito. No tenía vecinos cerca, salvo 2 o 3 individuos, bastante brutos y aficionados a la bebida, cuya conversación consistía principalmente en hipos y suspiros, y cuya compañía me pareció preferible evitar. Finalmente, decidí cenar lo más temprano posible, y acostarme después sin demora. De esta manera, acortaba mis noches, y la soledad y el aburrimiento no me pesaban tanto. Pronto descubrí que el plan funcionaba a la perfección. A 4 verstas de mi casa,
Había una rica finca, perteneciente a una condesa, pero allí no vivía nadie más que el mayordomo. La condesa solo había visitado su finca una vez, durante su primer año de matrimonio, y no permaneció allí más de un mes. Pero en la segunda primavera de mi vida en el campo, corrió la voz de que la condesa, con su marido, venía a pasar el verano en su finca, y la noticia resultó ser cierta, pues llegaron a principios de junio. La llegada de una vecina rica es un acontecimiento importante en la vida de la gente del campo. Los terratenientes y sus familiares ya hablan de ello 2 meses antes, y continúan recordándolo años después. En cuanto a mí, debo confesar que la noticia de la llegada de una vecina joven y hermosa me conmovió profundamente. Ardía de impaciencia por verla, y el primer domingo después de su llegada, partí hacia su hacienda, para presentar mis respetos a la condesa y a su esposo, como su vecino más cercano, y su más humilde servidor. Un lacayo me condujo al estudio del conde, y luego fue a anunciarme. El espacioso apartamento estaba amueblado con todo el lujo posible. Alrededor de las paredes había estanterías llenas de libros, coronadas por bustos de bronce, sobre la repisa de mármol había un gran espejo, y el suelo estaba cubierto de mullidas alfombras. Desacostumbrado al lujo en mi humilde rincón, y sin haber visto la riqueza ajena desde hacía mucho tiempo, esperé la llegada del conde con cierta inquietud, como un alcalde de provincias espera la llegada del ministro. La puerta se abrió, y un hombre apuesto, de unos 32 años, entró en la habitación. El conde se acercó con aire franco y amistoso. Yo, intentando mostrarme sereno, comencé a presentarme, pero él se me adelantó, ya conocía mi nombre. Nos sentamos. Su conversación, que fue relajada y agradable, pronto disipó mi torpe timidez, y ya estaba empezando a recuperar mi compostura habitual, cuando la condesa entró de repente, y me sentí más confundido que nunca. Era realmente hermosa. El conde me presentó. Quise aparentar tranquilidad, pero cuanto más intentaba actuar con desenvoltura, más incómodo me sentía. Para darme tiempo a recuperarme, y acostumbrarme a mis nuevas amistades, empezaron a hablar entre ellos, tratándome como a un buen vecino, con sencillez y sin ceremonias. Mientras tanto, yo paseaba por la habitación, examinando los libros y los cuadros. No soy aficionado al arte, pero uno de los cuadros me llamó la atención. Representaba una vista de Suiza, pero no fue la pintura lo que me impactó, sino el hecho de que el lienzo estuviera atravesado por 2 balas, una justo encima de la otra. Buen disparo, dije, girándome hacia el conde. Sí, respondió, un disparo muy notable. ¿Y usted, es un buen tirador? Tolerablemente bueno, respondí, alegrándome de que la conversación por fin hubiera girado en torno a un tema que me resultaba familiar. A 30 pasos, puedo acertarle a una carta sin fallar. Me refiero, claro, a una pistola a la que esté acostumbrado. ¿De verdad?, preguntó la condesa con una mirada de sumo interés. ¿Y tú, querido, podrías acertarle a una carta a 30 pasos? Algún día lo intentaremos, masa, respondió el conde. En mi época no disparaba mal, pero hace 4 años que no toco una pistola. Bueno, excelencia, observé, en ese caso, no me importa apostar a que no acertará usted a 20 pasos. La pistola exige práctica diaria. Lo sé, por experiencia. En nuestro regimiento, me consideraban uno de los mejores tiradores. Una vez, no toqué una pistola durante un mes entero, pues había mandado la mía a reparar, y créalo, su excelencia, la primera vez que volví a disparar, fallé una botella 4 veces seguidas, a 20 pasos. Nuestro capitán, un tipo ingenioso y divertido, estaba allí de paso, y me dijo, es evidente, amigo mío, que la bala no se dirige sola hacia la botella. Su excelencia, no debe descuidar las prácticas de tiro, o su mano pronto perderá la destreza. El mejor tirador que he conocido, solía disparar al menos 3 veces al día, antes de cenar. Era tan habitual en él, como beber su copa de brandy diaria. El conde y la condesa parecieron complacidos de que hubiera empezado a hablar. ¿Y qué clase de tirador era ese caballero?, preguntó el conde divertido. Bueno, él era así, excelencia. Si veía una mosca posada en la pared, veo que sonríe, condesa, pero, ante Dios, es la verdad. Si veía una mosca, gritaba, Kouzka, mi pistola. Kouzka, su criado, le traía una pistola cargada, y ¡zas!
La mosca quedaba aplastada contra la pared. ¡Qué cosa tan extraordinaria!, dijo el conde. ¿Y cómo se llamaba ese gran tirador? Su nombre era Silvio, Excelencia, respondí. ¿Silvio, ha dicho usted?, exclamó el conde, levantándose de golpe. ¿Conocía usted a Silvio? ¿Cómo no iba a conocerlo, Excelencia? Éramos amigos íntimos, lo recibíamos en nuestro regimiento como a uno más de nosotros, pero hace ya 5 años que no tengo noticias suyas. Entonces, ¿su Excelencia también lo conocía? Sí, lo conocía muy bien. ¿Le contó alguna vez algún incidente extraño de su vida? ¿Se refiere su Excelencia a la bofetada que recibió de un canalla en un baile? ¿Le dijo a usted el nombre de ese canalla? No, su Excelencia, nunca mencionó su nombre. Pero, ¿es posible?, exclamé, adivinando de pronto la verdad. Discúlpeme, no lo sabía, jamás lo habría imaginado. ¿De verdad pudo haber sido usted? Sí, yo mismo, respondió el conde, con una expresión de extraordinaria agitación. Y ese cuadro, atravesado por 2 balas, es un recuerdo de nuestro último encuentro. Por favor, querido, dijo la condesa, por el amor de Dios, no hables de eso, sería demasiado terrible para mí, escuchar de nuevo esa historia. No, Masa, respondió el conde. Lo contaré todo. Nuestro invitado sabe cómo insulté a su amigo, y es justo que sepa cómo se vengó Silvio. El conde acercó una silla hacia mí, y con el más vivo interés, escuché la siguiente historia. Hace 5 años me casé con Masa, y nuestra luna de miel la pasamos aquí, en este pueblo. A esta casa le debo los momentos más felices de mi vida, así como uno de sus recuerdos más dolorosos. Una noche, Masa y yo salimos a montar a caballo. El caballo de mi esposa se puso nervioso, ella se asustó, me dio las riendas, y regresó a casa a pie. Yo cabalgué delante, y cuando llegué a la casa, vi en el patio un carruaje, y me dijeron que en mi estudio me esperaba un visitante, que no había querido revelar su nombre, pero que simplemente dijo que tenía asuntos que tratar conmigo. Entré en la habitación, y vi en la oscuridad a un hombre, cubierto de polvo, y con barba de varios días. Estaba allí de pie, cerca de la chimenea. Me acerqué a él, tratando de reconocer sus rasgos. ¿No me reconoce usted, conde?, dijo con voz temblorosa. Silvio, grité, y confieso que sentí como se me erizaban los pelos. Exactamente, continuó. Tengo un disparo pendiente, y he venido a cobrármelo. ¿Está usted listo, Excelencia? Su pistola sobresalía de un bolsillo lateral. Me di 12 pasos, y me detuve en aquel rincón de allí, rogándole que disparara rápido, antes de que llegara mi esposa. Dudó, y dijo que necesitaba más luz. Yo pedí que trajeran velas. Cerré las puertas, ordené que nadie entrara, y le rogué de nuevo que disparara. Sacó la pistola, y apuntó. Yo conté los segundos, pensé en Masa. Pasó un minuto terrible. Pero, finalmente, Silvio bajó el arma. Lamento, dijo, que la pistola no esté cargada con huesos de cereza, la bala pesa mucho. Me parece que esto no es un duelo, sino un asesinato. No estoy acostumbrado a apuntar a hombres desarmados. Empecemos de nuevo, echaremos a suertes quien dispara primero. Me daba vueltas la cabeza. Creo que planteé alguna objeción a su propuesta. Pero por fin, cargamos otra pistola, y enrollamos 2 trozos de papel con sendos números. Los guardó en su gorra, la misma que una vez había atravesado yo con mi bala, y de nuevo saqué el primer número. Tiene usted muchísima suerte, conde, dijo Silvio, con una sonrisa que nunca olvidaré. No sé qué me pasó, ni cómo logró obligarme a hacerlo, pero disparé, y le di a ese cuadro. El conde señaló con el dedo el cuadro perforado, su rostro brillaba rojo como el fuego, la condesa estaba más blanca que su propio pañuelo, y yo no pude contener una exclamación. Disparé, continuó el conde, y gracias a Dios, fallé. Entonces Silvio. Ese momento fue realmente terrible. Silvio levantó el arma para apuntarme. De repente, la puerta se abrió, mi esposa entró corriendo en la habitación, y con un fuerte grito, corrió hacia mí, y me abrazó con fuerza. Su presencia me devolvió el valor. Querida, le dije,
¿No ves que estamos bromeando? ¡Qué asustada pareces! Ve a beber un vaso de agua, y luego vuelve con nosotros. Te presentaré a un viejo amigo y camarada. Ella todavía dudaba. Dígame, ¿dice la verdad mi marido? Preguntó mi esposa, volviéndose hacia el terrible Silvio. ¿Es cierto que solo están bromeando? Su esposo siempre está bromeando, condesa, respondió Silvio. Una vez, me dio una bofetada en broma. En otra, me atravesó la gorra con una bala, en broma, por supuesto. Y ahora, cuando me disparó y falló, todo fue también en broma. Y ahora me apetece seguir a mí con la broma. Con estas palabras, levantó la pistola para apuntarme, justo delante de Masa. Entonces, ella se arrojó a sus pies. «Levántate, Masa. ¿No te da vergüenza?», grité furioso. «¿Y usted, señor, dejará de burlarse de una pobre mujer? ¿Disparará o no?». «No lo haré», respondió Silvio. «Ya estoy satisfecho. He visto su confusión y su alarma, señor conde. Le obligué a dispararme. Con eso basta. Se acordará usted de mí. Le dejo con su conciencia». Entonces, se dio la vuelta para irse, pero al detenerse en la puerta, y mirar el cuadro que mi disparo había atravesado, le disparó a su vez, casi sin apuntar, y desapareció. Mi esposa se había desmayado. Los sirvientes no se atrevieron a detener a Silvio, su sola mirada los llenaba de terror. Salió a la escalera, llamó a su cochero, y se marchó. El conde guardó silencio, dando por terminado su relato. Así supe el final de la historia, cuyo comienzo me había impresionado profundamente. Nunca volví a ver a Silvio. Se dice que comandó un destacamento durante la revuelta de Alejandro Ypsilanti por la independencia de Grecia, y que murió en la batalla de Escoulana. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.